Buenos días. Últimamente no salgo, no hago trabajo de campo, muy pocas entrevistas. Me he dedicado a otro tipo de actividad, a la crónica, a la poesía, al cuento. Para un poco esta parte de la investigación de, de los aires musicales. Sin embargo, estoy revisando una cantidad de notas viejas que tengo. Hoy quiero hablarles del tránsito entre tambora hacia vallenato. Es un ensayo especulativo, ojo, lo estoy recalcando, es un ensayo especulativo donde vislumbro un panorama sobre este particular. Comienzo con la tambora y de ahí se va a desprender el vallenato. El canto de tambora nace, crece y evoluciona en un entorno rural con olor a hierbas, al lado de campesinos, vaqueros, leñadores y pescadores que trasegaban en su cotidianidad. Este escenario descrito incentivaba el magín de estas personas sencillas y permitía que fluyera en forma espontánea la melodía y después el mensaje del canto con que expresaban sus amores y desamores, su admiración o su repudio hacia algunos actos y hechos de su comunidad. Otras veces cantaban deslumbrado a la naturaleza, a la belleza del paisaje, a su mundo, ese pequeño universo que les circundaba. En el jolgorio, toque o convite, el cantador o cantadora iniciaba el canto con los versos que serían la contesta o coro que las o los respondedores repetirían a lo largo de la melodía. El cantador cantaba de memoria los pocos versos que había compuesto y luego los espontáneos le acompañaban improvisando los suyos propios. Esto hacía que el canto, en algunos casos, no tuviera unidad temática, sino que se refiriera a temas variados como una colcha de retazos y su hilo conductor era únicamente el coro que finalmente le daba el nombre al canto. Es decir, era una creación colectiva que no tenía un autor definido y por tanto terminaba siendo parte del colectivo, engrosando el inventario cultural de esas comunidades rurales. A todas estas, el canto era acompañado del currulao, la tambora, las maracas y las palmas de las respondedoras. Es posible que en el norte del Cesar y la Guajira se utilizara la caja. En Río Viejo utilizan la tamborina, que es un instrumento híbrido entre caja y currulao y que se toca con baquetas. No había ningún otro instrumento. Andando el tiempo se depuró el tema del canto, es decir, empezó a tener unidad temática. Para ello nuestros compositores se valían del cuento, contaban historias de su cotidianidad, hechos y ocurrencias que se daban en sus localidades y que servían para criticar otras, para distensionar y servir de solaz y esparcimiento popular. Más adelante, esos mismos relatos mejorados salen de su entorno, ya que al hacer parte del repertorio popular y ser cantado fuera de la comunidad donde tuvo origen y ser escuchado por extraños, se constituyen en noticias que deslumbran y sorprenden a sus oyentes. Estos nuevos elementos cantan el mensaje oído y lo transmiten a nuevas comunidades, haciendo posible que el mensaje cantado llegue mucho más lejos y sea oído en remotas tierras de nuestra provincia. Con el acompañamiento inicial de la guitarra, se fortalece el canto vallenato y comienza a deslindarse de la tambora, pues la melodía es enriquecida por nuevas notas imposibles en la rusticidad de la instrumentación negra e indígena de esta. Más tarde, con el advenimiento del acordeón, toma definitivamente un camino diferente al del canto primigenio la tambora y comienza a forjar su propia identidad y su propia historia. Notarán de que no está definido en qué momento deja de ser tambora para convertirse en vallenato. Lo que sí tenemos claro es que la tambora sigue siendo tambora y sigue siendo el canto primigenio. No obstante, esa nueva identidad, el canto vallenato conserva el ADN de su madre nutricia, pues conserva la percusión, la estructura del canto y de alguna manera, aunque modificado, el coro y sobre todo la anécdota, la narración, el cuento. Con la apertura que el país hizo sobre la educación en las provincias,
El canto vallenato recibe una nueva fuente que le nutre, pues sus cuentos algo, forman algo poético y utiliza de alguna manera formas metafóricas elementales, dándole a esto un nuevo aire, una nueva vida. Sigue siendo en esencia un cuento bien contado, una noticia que relata un hecho, una anécdota que sigue deslumbrando al oyente. El canto vallenato evoluciona hacia otras instancias líricas y el compositor toma de la poesía algunos elementos almibarados, resaltando, si se puede, aún más su belleza. Es la música enamorada para enamorados que sigue siendo un cuento bien contado y bien cantado. El canto vallenato era escuchado, aplaudido, aprendido y cantado por un pueblo que lo valoraba por su contenido, por la historia que contaba. Esto le daba una perdurabilidad, una permanencia en el tiempo. Más tarde, los cantos que guardaban esta línea fueron catalogados como vallenatos clásicos por parte de los entendidos en la materia, quienes se dieron cuenta que eran cantados por diferentes generaciones en diferentes épocas, es decir, eran reutilizados, eran reciclados. La modernidad irrumpió en el mundo del vallenato y los jóvenes compositores y músicos en forma entusiasta implementaron una serie de cambios en este canto, incentivados por el auge comercial y sus dividendos. En ese cambio, olvidaron la norma de oro: el vallenato es un cuento bien contado. Comenzaron en un proceso acelerado de desarraigo, abandonaron la vocación bucólica de nuestro folclore y asumiendo formas urbanas que la nueva ciudad de Valledupar les presenta a esa juventud amante de la música, pero no del folclore, y comienzan una serie de innovaciones musicales donde la letra, la noticia, el mensaje, el cuento pasa a un último lugar. Como resultado de esas innovaciones, encontramos ya no cantos como los enseñaron los mayores, sino canciones con poco contenido y ninguna tradición. Se fumaron los cantores y aparecieron los cantantes, seguidos de una cultura televisiva que utiliza micrófonos, uniformes y le daban más valor a la sonoridad y a la rítmica que al mensaje, que hace que estas canciones de poco contenido se conviertan en producto de mercadotecnia, fugaz existencia, que el oyente olvida pasado el fervor de la propaganda y campaña publicitaria que los conjuntos incentivan en las emisoras locales. El canto vallenato está a punto de fenecer y en su reemplazo ha venido la canción vallenata, es decir, se pierde un producto natural con un añejamiento que le daba un valor agregado y parece que viene a ocupar su espacio con dificultad un vallenato artificial y plástico de poca durabilidad, no reutilizable y con el logo indolente de no reciclable.